Hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de Accountex Digital Summit. Estamos esperando todavía que se están uniendo algunos compañeros. Muchas gracias por vuestra compañía hoy. Espero que estéis disfrutando de estas sesiones. Entramos enseguida. Estamos teniendo un problema técnico, pero está siendo solucionado. Así que entramos en unos minutos, en muy breves momentos. Vale. Buenos días. Pues nada, empezamos con esta sesión. Lo primero de todo, queríamos dar las gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores. Gracias a ellos podemos generar todo este contenido de tanta utilidad para el sector de los despachos profesionales. Antes que nada, informaros que la sesión está siendo grabada, por lo que podréis acceder a estos contenidos a través de nuestros canales tanto de YouTube como en nuestra web. Si durante la sesión queréis hacer una pregunta a los ponentes, podéis utilizar en la barra de herramientas, tenéis Q&A en la que podéis poner vuestras preguntas. Si al final de la sesión tenéis más dudas o no hemos podido contestar a todas vuestras preguntas, podéis mandar un correo a info@accountexespaña.com. Y ahora ya voy a dar paso a los ponentes de hoy. Doy la bienvenida a Juan Carlos López, que es el gerente en Crexer Asesores. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, muchas gracias. Y también nos acompaña hoy Maite López, que es Customer Success Manager en Wolters Kluwer. Buenos días y bienvenida, Maite. Muy buenos días y bienvenidos, por supuestísimo, a todos. Muy bien, pues nada, yo os doy paso y ya en breve me uniré otra vez para atender las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Cristina. Vamos a ver. Comparto. Juan Carlos, ¿me confirmas que se ve la Sí, presentación? sí. Perfecto, Ahora mismo se está viendo. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristina, a Countess Digital por invitarnos y a todos los asistentes que estáis hoy aquí. Hoy el objetivo es enseñaros cómo Crexer, un despacho de Juan Carlos a la cabeza, ha implantado Verifacto tanto para ellos como para sus clientes. Pero antes de esto, pues me gustaría, nada, revisar, repasar exactamente qué normativas tenemos actualmente encima de la mesa. Como sabéis, tenemos dos normativas que afectan a la facturación y a empresas en los próximos años. Son dos normativas que no tienen salvo que afectan a los procesos de facturación, nada más en común. El reglamento de sistemas informáticos de facturación persigue un objetivo fiscal y busca establecer mecanismos de reporte fiscal. Y el reglamento de facturación electrónica tiene un objetivo mercantil y, como sabéis, busca establecer mecanismos para mejorar los procesos de pago. Son normativas, como decíamos, muy diferentes, aunque sí que es cierto que tienen el objetivo o la finalidad de la digitalización de las pymes. Digitalizar por digitalizar tampoco es, o sea, el tema es qué beneficios pueden tener estas pymes, estos autónomos con la digitalización. Pues es de automatizar procesos, optimizar flujos, de mejorar la eficiencia y la productividad, así como reducir errores. Ahora es bien, la digitalización es a medio plazo. A corto plazo es un reto de implementación. Y aquí vosotros, despachos,
tenéis dos retos también. Uno, vosotros como empresa, que lo tenéis que implantar en vuestros procesos, y dos, como despacho profesional, que estáis al servicio de vuestros clientes, pues cómo le ayudáis en todo este proceso. Es verdad que se nos plantean o se os plantean realmente tres variables. Uno, la complejidad. Hemos visto que existen dos normativas muy diferenciadas. La magnitud, porque afectarán a la mayoría de vuestros clientes, y el tiempo porque tiene un tiempo y una fecha fin de implementación. Vamos a ver a muy alto nivel qué diferencias existen entre estas normativas de facturación. Como veis, ni el objetivo, ni el ámbito de aplicación, ni las sanciones que llevan, ni la fecha en vigor tienen absolutamente nada que ver. El Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, más conocido como Ley Antifraude, como decía, tiene objetivo de evitar el fraude fiscal. El Reglamento de Facturación Electrónica, Ley que crece, es reducir la morosidad. ¿A quién aplica la ley antifraude? Pues empresas que emitan facturas y utilicen un sistema informático de facturación. Hay unas excepciones. Y también por primera vez van a afectar a los fabricantes y comercializadores de software. El contenido. ¿Qué se tiene que hacer con la ley antifraude? Generar un registro de facturación por cada una de las facturas que emiten las empresas y además no se podrán modificar. Y nosotros como software, como empresa de desarrollo de software, tendremos que nuestras soluciones estar adaptadas para que así sea, para que no se pueda modificar. Las sanciones altas en las empresas, hasta 50.000 euros por ejercicio. Y nosotros también, fabricantes y comercializadores, si nuestros software no están adaptados, tenemos unas sanciones de 150.000 euros por ejercicio y de 1.000 euros por cada una de las licencias que tengamos en el mercado y que no estén adaptadas. Las fechas que tenemos para los fabricantes y comercializadores, 29 de julio ya empezamos, luego veremos en detalle, y las empresas antes del 1 de enero y personas físicas antes del 1 de julio del 26. Por contra, Ley Crea y Crece. Como decíamos, reducir morosidad, estarán afectadas aquellas empresas que realicen operaciones con empresas o profesionales localizadas en el territorio español. El objetivo, el contenido, emitir y recibir facturas en formato electrónico. Las sanciones, como ves, mucho más inferiores de las que tenemos en ley antifraude. A las empresas hasta 10.000 euros. Y está aún pendiente de reglamento, con lo cual no tenemos fecha. Hemos visto, como decíamos, una variable que era la complejidad, porque es verdad que en el mercado hay muchas dudas entre una y la otra. Todo el mundo hablamos de facturación electrónica cuando la primera entrada en vigor es ley antifraude. La magnitud, porque veis que o en una o en otra va a afectar absolutamente a todas las empresas. Y ahora vamos a hablar del tiempo. ¿Qué fechas tenemos? El 29 de julio, como hemos dicho, obligatorio para todos los fabricantes. No podremos tener ninguna solución, ningún software, ninguna aplicación que ya no esté adaptada. La manera de saber si estamos adaptados o no es la obligación de tener una declaración responsable visible dentro de la aplicación. Para las personas jurídicas hasta el 1 de enero y para las personas físicas hasta el 1 de julio. Pero desde el 29 de julio, cualquier software que se dé de alta, que se compre, ya tiene que estar adaptado. Por eso las fechas es hasta el 1 de enero o hasta el 1 de julio. Con lo cual, si alguien a partir del 29, el 30 de julio, compra una aplicación, ya tiene que estar adaptada. ¿Qué más? ¿Qué nos obliga? Pues como os decía, generar un registro de facturación por cada una de las facturas que emitan las empresas. Estas facturas tenemos que garantizar las empresas de software que no se van a poder modificar. Hay que garantizar que integridad, accesibilidad, conservación, trazabilidad, todo esto lo hará el software. Aquí las empresas no se tienen que preocupar. Además, nosotros, como os decíamos, tendríamos que tener una declaración responsable en la cual nosotros nos comprometemos como empresa desarrolladora y comercializadora de que este software está adaptado y cumple con toda la normativa de antifraude. ¿De qué maneras puede cumplir vosotros en las empresas? Dos maneras. Sistema Verifacto,
que es automáticamente cuando hago esta factura se envía el registro a la administración tributaria, o bien el sistema no verifacto, que lo que hace el software es guardar este registro firmado digitalmente y además tenerlo disponible a petición, en cualquier momento que haga la petición, la agencia tributaria. ¿Qué os recomendamos? Y ya daré paso, que es el importante hoy, a Crexer. Tener muy claro como empresa qué modalidad quiero, o verifacto o no verifacto. Una vez ya lo tengo yo, tenemos que preparar a vuestros clientes como asesores, informarles qué sanciones pueden tener, qué procesos van a tener que cambiar y, por supuesto, formarnos en el circuito. Aquí, desde Wolters Kluwer, una de las cosas que hemos tenido muy claros que os teníamos que ayudar es precisamente en esto, preparación de cliente, segmentar a los clientes que teníais, daros ayudas para que pudierais enviar a vuestros clientes e informarles de estos cambios. Y en cuanto a la formación, también sesiones formativas en abierto para que tanto vosotros, vuestros equipos en asesoría, como a vuestros clientes, pudierais formarles de las soluciones. ¿Qué soluciones tiene Wolters Kluwer tanto para las pymes como para vosotros asesores? Pues dependiendo, no todos los clientes tienen las mismas necesidades. Para vuestros clientes, A3 Facturas, una solución de facturación, nada más, que además integra con la solución contable que tengáis. Si mi cliente tiene necesidades de facturación y de contabilidad y además estas se integren con mi solución contable, InnovaRP. Que tengo un cliente que tiene unas necesidades más altas de gestión, pues tenemos A3RP. Para vosotros despachos también, A3 Asesor GES. Y luego, tanto para desarrolladores o clientes que ya tengan otras soluciones, tenemos las APIs. Con estas APIs conectamos el sistema que tenga el cliente de facturación con vuestra solución contable. Principal ahora tener, uno, a los clientes con software de facturación y dos, que este dato me llegue a mi solución contable. Es básica para que vosotros podáis seguir ofreciendo este servicio. Ahora ya sin más, como os decía, lo importante es Juan Carlos. Le paso aquí la voz para que nos explique su experiencia en Crexer y cómo lo han hecho. Así que, Juan Carlos, adelante, Muchas todo tuyo. gracias. Muchas gracias, Maite. Pues bueno, el objetivo de esta sesión o de que me hayáis invitado por parte de Wolters Kluwer y de Accountes a contar nuestra experiencia, el objetivo es doble, como decía. Uno primero es compartir nuestra propia experiencia como empresa que tiene que emitir facturas como cualquier otra empresa, más allá de que seamos una asesoría, un despacho profesional. Nosotros tenemos que emitir nuestras facturas y desde hace un tiempo estamos acogidos ya a Verifactu, como ahora explicaré, en tiempo real y estamos emitiendo ya nuestras facturas acogidas a este sistema. Y el segundo de los objetivos de la sesión de hoy sería explicar también, contar nuestra experiencia de cómo hemos implantado nosotros, qué estrategia hemos seguido de cara a que nuestros clientes implantaran o se fueran incorporando al sistema Verifactu o más bien a la ley antifraude, porque realmente economizamos un poco en el lenguaje muchas veces y Verifactu no es exactamente lo que regula la ley antifraude o es una parte, una consecuencia de lo que regula la ley antifraude. Ahora lo explicaremos. Nuestra experiencia en Verifactu, que explicaré en primer lugar, no es cronológicamente así con respecto a cómo implantamos nosotros el sistema a nuestros clientes o que ellos fuesen actualizándose e incorporándose a la facturación, a utilizar un sistema informático de facturación que les sirva para acogerse a la ley cuando entre en vigor en las fechas que has expuesto. Porque realmente Verifactu es algo muy sencillo cuando hablamos de Verifactu. Tú lo has explicado perfectamente. Es el que enviemos la información de las facturas que emitimos en tiempo real a la agencia tributaria. Y eso realmente, en nuestra experiencia, es algo muy sencillo. Una vez que tú has emitido la factura, desde el momento en que has creado la factura que vas a emitir del cliente,
le das a facturar y automáticamente tu programa de facturación, en este caso nosotros utilizamos el de Wolters Kluwer A3 Factura, se va a encargar de hacer ese trámite. Necesitas una conexión a Internet para que remita esa información. Luego Verifactu, lo que es Verifactu, operativamente es algo relativamente sencillo. Tú preparas tu factura, emites factura, en ese tiempo comunicas y el sistema se encarga de hacerlo. El objetivo principal sería concienciar tanto al cliente como a los despachos, a los dos, por qué empezar ya con Verifactu. Y esto sería vital porque los plazos parece que queda mucho, pero requieren de, como ahora contaré, requieren de una preparación previa a incorporarse a Verifactu, como así ha sido la experiencia de nuestro despacho. Voy a contar un poco el por qué nosotros nos planteamos esto y empezar a trabajarlo con nuestros clientes, porque en origen, cuando empezaron a salir ambas leyes que se suelen confundir y regulan cosas distintas, como has explicado, la ley antifraude cuando salió, nosotros al leer la ley pensamos que eso era algo del programador. Oye, pues el programador se encargará de hacer un programa conforme a marca esta normativa y a mí ya me vendrá dado, simplemente tendré que utilizar ese programa. Y la ley cree y crece cuando llegue la factura electrónica, pues bueno, como ya tengo un programa que va a estar adaptado, emitiré las facturas que al final es transformar en un fichero XML los datos de esa factura. Pero es que esto va mucho más allá. Nosotros entendimos que el hecho de tener que utilizar, como dice la ley, creo que es en el artículo 3, un sistema informático de facturación implica mucho más allá que el manejo de una herramienta. Supone que la información de la facturación tiene que estar integrada con todo el proceso contable, el proceso de recogida de esos datos. Luego, esto no va solo de emitir facturas por parte del cliente y que él remita a la agencia tributaria en tiempo real, sino que va mucho más allá y requiere de una participación activa del despacho. La facturación, nosotros entendimos que la facturación del cliente empezaba a ser parte de sus tributos y por eso nosotros nos pusimos a trabajar en ello. Respecto a nuestra experiencia interna, como os decía, que iba a explicar en primer lugar, bueno, nosotros nos ofrecieron la posibilidad desde Wolters Kluwer en participar en la beta que la agencia tributaria necesitaba pues, para que hubiese empresas que fuesen remitiendo su facturación y ver qué respuestas tenía. Entonces, en diciembre del 2024 nosotros nos incorporamos a Verifactu y es verdad que remitíamos nuestras facturas a un servidor de prueba de la agencia tributaria. Pero desde mayo de este mismo año, nosotros estamos enviando ya las facturas por el sistema Verifactu en tiempo real. Es decir, nuestras facturas emitidas ya llevan el QR y son comprobables, o bien haciendo una captura de ese QR, o bien el cliente desde la página web de la agencia tributaria puede verificar que esa factura nosotros la hemos comunicado a través de Verifactu. Como os decía, en la experiencia que nosotros tenemos en estos meses, si bien ha habido algunas incidencias al principio respecto al envío, a atascos de información que se remitía a la agencia tributaria, estas incidencias al principio ya quedaron subsanadas y ahora mismo el 100% de las facturas que se remiten entran en tiempo real, tardan segundos desde el momento en que emites la factura a que la agencia tributaria te la valide, te aporte el QR, con lo cual lo que es el sistema está completamente depurado. Habrá que ver cuándo entren las fechas y los volúmenes, pero bueno, esto dependerá un poco de la agencia tributaria, no depende de nosotros. Como despacho, el mayor cambio, como os decía, en empezar a enviar las facturas por Verifactu no está tanto en la operativa del propio programa, sino en todo el proceso de análisis que hay que realizar previo a emitir una factura y comunicarla a la agencia tributaria. Nosotros, que ya utilizábamos este
mismo software para hacer nuestra facturación nos ha requerido de hacer un análisis de todo el proceso de facturación en el que participa todo el equipo del despacho de manera previa a la emisión de la factura, para que cuando se le dé a facturar, automáticamente la información que viaja, que se traslada a la agencia tributaria es correcta. Entonces, ese análisis que nosotros hemos realizado, porque para eso hay que entender cómo factura el despacho. Nosotros no facturamos por tarifa plana, cada cliente tiene una tarifa. La tarifa, la cuota que el cliente paga cada mes es distinta, se le factura conforme a los servicios que se le prestan, las nóminas que se le realiza, al volumen de su contabilidad. Entonces, hay una parte que puede ser una cuota fija, un fee, hay otra parte de esa facturación que nosotros realizamos que es variable en función de unos inputs, y luego puede haber facturación que sea ocasional, puntual, extraordinaria y que también hay que facturar. Y en este proceso de facturación del despacho intervienen varias personas. Puede intervenir el técnico de laboral porque tiene que computar las nóminas que se le facturan ese mes a ese cliente, que serán distintas a las del mes anterior y distintas a las del mes posterior. El técnico que lleva de contabilidad a ese cliente indicará qué le tenemos que facturar en ese mes en función del volumen del trabajo que se le ha hecho, y luego, si ha habido extraordinarios, ese concepto habrá que imputarlo por la persona que ha trabajado sobre ese cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido que cambiar todo el sistema prefacturación del despacho, ha habido que establecer un sistema distinto de cara a poder darle al botón y emitir la factura mensual o la factura ocasional, ahora que hemos pasado a la campaña de renta y había que facturar una factura por ese servicio que se va a realizar una vez al año a un determinado cliente. Lo que quiero decir con esto al explicar nuestro sistema de facturación es que el problema no está tanto en enviar la información a Verifactu, que es algo muy sencillo operativamente, sino el análisis previo que hay que realizar de la facturación, de cómo factura, en este caso, nuestro despacho, de qué personas intervienen y cuáles son los conceptos facturables. ¿Cómo lo hemos solucionado nosotros? A través de lo que nuestra herramienta denomina borrador, que podemos llamar prefactura, en el que se va generando cada una de las facturas que hay que emitir previamente a esa emisión y comunicación a través de Verifactu. Y ahí cada una de las partes que intervienen en esa facturación del despacho va incluyendo los conceptos que se le facturan. Ha habido que cambiar todo nuestro sistema de facturación, ver si hay algún suplido, tener todos estos conceptos en cuenta para que cuando llega la fecha de facturación, primero de mes, que es cuando se giran las facturas y los recibos a los clientes, todos los conceptos de facturación ya estén preparados. Ese análisis que ha tenido que hacer nuestro despacho, que ya tenía un sistema que funcionaba bien, pero ha habido que hacerlo, va a haber que hacerlo o lo va a tener que hacer todos y cada uno de los clientes que están acogidos a Verifactu, tanto para la facturación de cualquier otro despacho como pueda ser el nuestro, como la facturación de todos los clientes de ese despacho. ¿Qué resultados se consiguen con esto? Claro, desde el momento en que tú cambias tu sistema, analizas, estás haciendo que el sistema sea más eficiente, estás consiguiendo que haya menos errores, que todos los tiempos de respuesta sean más eficientes, más rápidos, el cliente tenga la factura en las mismas fechas todos los tiempos, estás ganando en imagen, estás ganando en esa visualización que tú le haces al cliente, que no haya errores, que no le estés cobrando conceptos que no corresponden o que se te olviden conceptos que le tienes que cobrar a posteriori. Entonces, estás haciendo que, o hemos conseguido que todo nuestro sistema sea más eficiente. Esto es lo que nosotros, ahora en el proceso que explicaré más adelante a nuestros clientes, en aquellos que ya están con un sistema de facturación, estamos intentando que estos retornos, que el cambio no sea solamente una obligación o se quede en una obligación tributaria, sino que sea para ganar en eficiencia dentro de su organización. ¿Cómo es el sistema que nosotros implantamos? Un poco por hacer
un análisis de cómo surgió aquello. En mayo del año pasado nos reunimos todo el equipo. Creser es un despacho que lo componen 7 personas. Involucramos a todas las personas del despacho. Actualmente hay 3 personas en el área contable, 2 en el área laboral y hay una persona en administración y luego yo. Todas las personas han intervenido en este modelo de implantación. Le dimos un enfoque estratégico, había que trasladar esta idea de Verifactu a nuestros clientes y había que hacerlo de una manera que para ellos fuese entendible, que fuese fácil, que fuese sencilla y, como os digo, que no lo vieran como una mera obligación, sino que aprovecharan esta oportunidad para ganar en eficiencia dentro de sus estructuras y de sus organizaciones. Entonces, lo primero que hicimos fue entender que cada cliente necesitaba un enfoque personalizado de cómo le afectaba Verifactu. No podíamos quedarnos en que Verifactu o la ley antifraude genéricamente le afectaba así, sino que al final él tenía que entender cómo le afectaba a su organización y qué cambios debería de tomar en su organización para estar adaptado cuando entrara en vigor la ley antifraude. También entendimos que no podíamos abarcar todo el proceso de una manera. Quiero decir, al final nosotros, la gente del despacho tiene sus cosas que realizar y esto es un plus. Por eso establecimos unas determinadas fases para ir implantando, explicando a los clientes, implantando todo nuestro plan de organización de cara a los clientes. Y, por supuesto, estar siempre, darles ese acompañamiento que al final lo que le reporta al cliente es seguridad, confianza, y que esto lo debe hacer empezar a trabajar antes de la entrada en vigor, por lo que ello implica, y que no debe quedarse en un mero cumplimiento porque si no me van a sancionar. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? Pues bueno, aparte de, en un primer momento, si nosotros queríamos trasladar todo esto que os he contado a nuestros clientes, lo primero que teníamos que hacer era formarnos en lo que implicaban ambas leyes, la ley antifraude, que es sobre todo en la que estamos hablando ahora, pero también la ley Crea y Crece, porque había una gran confusión y a día de hoy sigue habiendo una gran confusión entre los clientes. Hicimos cursos de formación al respecto y luego, específicamente dentro del despacho, hemos puesto a una persona que ha hecho un curso de más contenido sobre el reglamento de facturación. Teníamos que tener una persona que controlara perfectamente lo que es el reglamento de facturación para poder trasladárselo a los clientes. Un reglamento de facturación, por otro lado, que no ha variado, que viene desde el 2012, el 16-19 del 2012, que solo ha variado en lo que respecta a la inserción del QR dentro de la propia factura. Pero si estamos hablando de facturación, entendimos que una persona del despacho tenía que conocer perfectamente eso y tenía que estar formada. Y otra persona, que fue esta persona que os digo, que nos lleva el tema de administración, se encarga del tema de comunicación de redes, a la que le formamos todo el equipo recibió formación en la herramienta A3 Factura, que iba a ser sobre la que íbamos a apoyar nuestra solución a los clientes que no tenían un programa de facturación, pero necesitábamos una persona que lo conociera a fondo. Y esta persona de administración se formó en esa herramienta. Entonces, hicimos un análisis de toda esta situación y de cómo se podía integrar. Lo que vimos claro es que había que segmentar nuestra cartera de clientes. E hicimos, en base a esa segmentación, comunicaciones de qué le afectaba, en qué consistía la ley antifraude y cómo les afectaba a ellos en concreto. Esto se hizo a través, nosotros tenemos boletines de información en el despacho de cuando surgen novedades, pero en este caso
cambiamos toda la imagen que nosotros utilizamos habitualmente en estos boletines. Lo que queríamos era reforzar de esta manera el mensaje y ver que esto no era una novedad, no se quedaba en una novedad como cualquier otra de las que le comunicábamos, sino que esto tenía una mayor trascendencia. Entendemos o entendimos en ese momento que la novedad que suponía para nuestros clientes la ley antifraude y empezar a emitir sus facturas a través de Verifactu requería de una concienciación, que fueran mentalizándose del cambio que ello suponía. Entonces, una vez hecha esta primera campaña de comunicación, que fue muy sencilla, muy entendible, muy cercana, para que ellos fuesen familiarizándose sobre la ley, lo que les suponía dentro de su organización, entendimos también que teníamos que hacer una labor de conocimiento de la facturación de nuestro cliente. Es decir, ese análisis que nosotros hemos hecho y os he explicado en la facturación de nuestro despacho, nosotros teníamos que conocer cómo el cliente estaba facturando hasta ese momento, porque si no, no podíamos saber cuál iba a ser su solución de cara a la entrada de Verifactu. Claro, nos tuvimos que poner en contacto con todos nuestros clientes, con todos, con el 100% de nuestros clientes, hasta aquellos en los que incluso no le afectaba Verifactu porque no tenían la obligación, módulo, recargo de equivalencia, hasta aquellos comunicamos para informarles de qué suponía la ley, recibieron los primeros boletines informativos y que a ellos no les afectaba. Ya les afectaría si llegara el caso la ley Crea y Crece, pero también les informábamos en su caso personalizado. Quiere decir, esto es una labor que requiere su tiempo. Quiere decir, el que tú tengas reuniones con el 100% de tus clientes para explicarle cómo le afecta, cómo es su facturación, cómo va a tener que variar su facturación, cómo lo está haciendo y cómo va a tener que modificar su facturación para cumplir con la ley antifraude, supone un tiempo, supone implicar a toda la plantilla del despacho, supone unos recursos, supone un esfuerzo y que no es lo único que hacemos. Quiere decir que toda la gente en el despacho tiene un cometido y tiene otras cosas que hacer. Entonces, en esta fase comunicamos, entendimos cómo nuestro cliente estaba facturando y aquí se nos abrieron varias posibilidades. Una primera, aquel que ya tenía un programa de facturación, él ya venía utilizando un programa de facturación y le explicamos que debía de ponerse en contacto con su proveedor para ver si este proveedor iba a adaptarse a la ley antifraude y él iba a tener la solución por parte del proveedor actual. Aquí ocurría que en la mayoría de los casos los proveedores lo iban a hacer, pero les garantizaban que su software, el que utilizaban, iba a estar adaptado, pero había casos en los que el software que el cliente utilizaba hasta ese momento no se iba a adaptar. O bien porque son franquicias y estaban utilizando el sistema de facturación del franquiciador, que lo que quería era facturar para cobrar su canon, pero no adaptar a una normativa tributaria. Había programas de facturación verticales que daban la solución al cliente. Esto lo utilizan muchas farmacias, clínicas veterinarias, que dan la solución de facturación a su cliente, pero no se van a adaptar. Bueno, pues aquellos clientes nosotros también éramos o les dábamos la posibilidad de darles una solución de adaptación a Verifactu a través de la herramienta de Wolters Kluwer y darles una solución para que cumplieran la normativa sin necesidad de dejar de utilizar el software de facturación que hasta ahora venían utilizando y del que estaban familiarizados. Y luego había otro grupo de clientes, el más numeroso en el segmento de autónomos sobre todo y pequeñas pymes, que venían facturando a través de un Excel, un Word, un programa gratuito de facturación que se habían descargado por internet y que hasta el momento les ha servido perfectamente para emitir todas sus facturas, pero que hasta ahora tenían que cambiar. Claro, este es
quizás el más complicado de las situaciones en las que nosotros nos enfrentábamos de cara a nuestros clientes. Porque era decirle, búscate el software y ya me contarás, vete buscando un proveedor, o yo como despacho te puedo dar una solución. Y una solución que además te genera confianza, puesto que es una solución cloud en la que el despacho va a estar detrás por si tienes alguna duda, por si no vas a saber cómo aplicar un determinado impuesto, un tipo de IVA, si no vas a saber si es una localización de un servicio intracomunitario, si tienes o no tienes que aplicarle un IVA. El cliente no es un experto tributario, pero va a tener que aplicar la tributación en su factura, que hasta ahora lo venía haciendo. Pero el problema es que ahora cuando lo aplique lo va a comunicar a Hacienda. ¿El error humano existe? Sí, pero se lo vas a tener que comunicar a Hacienda a través de una rectificativa. Claro, al cliente todo esto le surge incertidumbre, y cómo lo hemos solucionado nosotros es a través de esta aplicación, porque esa aplicación, el despacho, el Ser Cloud, está accesible para las dos partes, para cliente y para asesoría. En ese objetivo de facilitar al cliente cuanto más la adaptación a Verifactu, nosotros el programa de facturación ya se lo dábamos configurado. Esta persona que teníamos especializada en la herramienta, ya cuando le activa la licencia al cliente para que empiece a utilizarla, el cliente ya tiene cargados la base de todos sus clientes, con todos sus datos, con su CIF, tiene cargado el logo, tiene su razón social, lo tiene todo para que el cliente empiece a generar los conceptos de facturación, los importes y emitir sus facturas. La idea o el objetivo de todo esto es hacérselo fácil al cliente y que el cliente vea una mejora desde el momento en que empieza a utilizar la herramienta. Esto nosotros en nuestro plan lo teníamos enfocado lo hicimos en los 3 últimos meses del año pasado con el objetivo de que el cliente no dejara de facturar a través del método que él venía facturando, pero que sus facturas las fuese realizando paralelamente con nuestra aplicación, para que fuese familiarizándose, para que prueba-error, pero que su facturación continuara, con el objetivo de que el 1 de enero del 2025 ya su facturación, una vez familiarizado con la herramienta que para él era nueva, él la empezara a hacer en real sobre A3 Factura. Estar 6 meses facturando y en un principio las fechas de entrada era el 1 de julio del 2025, que era cómo nosotros planificamos estratégicamente este plan de implantación a nuestros clientes. Al final las fechas se han pospuesto un poco. Bueno, el cliente ha ganado en este caso un poco más de margen para seguir utilizando su herramienta. Nosotros, ¿qué estamos intentando? Ahora es que aquel cliente que ya está familiarizado con la herramienta, que ya está utilizando el programa de facturación A3 Factura para emitir sus facturas, ahora consiga un plus. Es que esté gestionando sus cobros, sus vencimientos, que si tiene los cobros todavía pendientes, el programa le va informando, que si el vencimiento ya ha vencido, que pueda ir reclamando el cobro de esa factura, que tenga un dashboard en el que le dé una pequeña cuenta de resultados y él pueda ver la evolución de su actividad. Es decir, que no solo se quede en implanto Verifactu a través de la herramienta, sino que sea más eficiente, que consiga unos retornos y unas mejoras en eficiencia por el hecho de utilizar esa herramienta, que al final, el hecho de empezar a utilizarlo y con respecto a su competencia, le está diferenciando. Por último, y por dar un poco margen a las preguntas que nos puedan hacer los oyentes, unas conclusiones en último lugar. El implantar Verifactu, más allá de la dificultad operativa, que es muy poca, requiere
de un análisis previo de todo el proceso de facturación, de todo el que lo vaya a implantar, que prácticamente es la totalidad de las empresas de autónomos y pymes en España. Entender que cada cliente tiene su propio modelo de facturación y que va a tener que adaptarlo, y eso supone desde el despacho un esfuerzo que hay que empezar a hacer ya. Esto no se puede hacer 10 días antes del 1 de enero para las pymes ni del 1 de julio para los autónomos, porque el despacho profesional no va a tener capacidad para hacerlo, y que estar acompañando al cliente en todo momento para darle seguridad en este proceso. Y esto es un poco lo que os quería trasladar de nuestra experiencia, tanto propia como de la implantación que ya llevan nuestros clientes. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos y Maite, por esta exposición. Y creo que tenemos aquí una pregunta. Nos han preguntado Luis Bueno, nos ha preguntado si existe algún sistema de prueba en la EAT. Bueno, Maite seguramente lo podrá responder mejor que yo, pero cualquier cliente puede hacer lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos con Wolters Kluwer, pedirles a ellos que les activen la posibilidad de enviar sus facturas. De hecho, nosotros, algún cliente nuestro ya lo está haciendo también, no solo nuestros en el despacho, sino les invitamos, les pareció bien, sabiendo que, como bien preguntaba o decía el ponente, que ahora mismo Verifact no entra en vigor, con lo cual la agencia tributaria no puede exigirlo o que tenga unas consecuencias hasta que no entre en vigor. Correcto. Las soluciones de Wolters Kluwer ya están adaptadas, con lo cual en cualquier momento lo que pasa es que no hay una plataforma de prueba. Ahora, como ha dicho Juan Carlos, oye, no tienes por qué enviarlas, es de forma voluntaria, por decirlo de alguna manera, pero ya estarías acogido si haces esta prueba hasta el 31 del 12. O sea, no podrías modificarlo y dejar y salir. O sea, no hay una plataforma que lo pruebo y vuelvo a salir. Esto no existe. Cristina, ¿no te escuchamos? Perdona. Estás en muto. Sí. Disculpad. Estaba diciendo a ver si tenemos alguna otra pregunta que se haya quedado por responder. Si alguien de los asistentes quiere realizar alguna pregunta a Juan Carlos o a Maite, tenemos todavía unos minutitos en los que podemos responder a estas preguntas. Maite, no sé si queréis hacer algún otro apunte. Yo, si me permites, he participado en muchas ponencias, tanto, bueno, algunas dándolas, pero muchas recibiéndolas, y siempre en el ecosistema de Verifactu ahí suele haber una slide, una diapositiva que a mí me llama mucho la atención, y el cliente está en el centro de la ley antifraude, y sobre el cliente pivotan tres organismos. Uno que es la agencia tributaria, otro que es el proveedor del software, y hay un tercero que es el despacho, la asesoría que ese cliente tiene. Claro, cuando el cliente entra en Verifactu, aquellos que nosotros también los tenemos en el despacho, aquellos que lo quieren dejar para lo último, aquellos autónomos que dicen que el 1 de julio del 2026 todavía le queda mucho. Claro, al final de este ecosistema hay que entender que la agencia tributaria va a hacer, pues eso, yo te pongo la información, te la pongo en mi web, ya te pongo los sistemas, te pongo incluso esta parte de facturación gratuita o que ellos van a poner a través de su web. El proveedor te va a poner el software, por supuesto, adaptado, pero al final el cliente de estos tres elementos que pivotan sobre él en Verifactu, al que va a recurrir es al despacho. Con Muy esto, bien. con esto es un poco concienciar a los despachos que puedan estar escuchando que tienen que trabajar ya esto con sus clientes, pero también hacer una concienciación al propio cliente de que debe de exigirle a su asesoría que no reciba solo una mera comunicación, que me consta que la mayoría de las asesorías ya lo están haciendo, sino que tenga una parte activa. Porque ya lo explicaba, la ley antifraude va mucho más allá de remitir, sino que va en una
integridad de los datos que también van en la propia contabilidad. Muy bien. Nos preguntan también que habéis explicado que puedo escoger entre el sistema Verifactu y el sistema no Verifactu para cumplir la normativa. ¿En vuestro software tendrá disponible las dos opciones? Sí, sí, sí. Efectivamente, en Wolters Kluwer tenemos las dos opciones. De hecho, cuando accedes a la aplicación, te sale un asistente en el cual te dice, oye, ¿qué opción quieres acogerte, Verifactu o no Verifactu? Nosotros desde Wolters Kluwer, aunque tengamos las dos opciones, recomendamos que se acojan a Verifactu. ¿Y por qué? Y aquí también tengo a Juan Carlos que nos puede ayudar en esto y es, envías el registro automáticamente, no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Con el no Verifactu el registro queda grabado y garantizado gracias al software, al que sea, ¿eh? Pero gracias al software queda garantizado. Pues tienes que esperar, la agencia tributaria te lo puede solicitar. Entonces, nosotros como Wolters Kluwer estamos diciendo a nuestros clientes, a nuestras pymes, a nuestros asesores, sobre todo, oye, os recomendamos que cojáis Verifactu. Pero sí, sí, efectivamente, en Wolters Kluwer tenemos las dos soluciones. O sea, puedes acoger al que tú quieras. Nosotros Vale. trabajamos con el escenario de recomendar a nuestros clientes, el 100% de los clientes, que se acojan a Verifactu. Luego habrá casos puntuales. Claro, habrá gente que no tenga un fácil acceso a Internet. Bueno, serán las excepciones, pero en la mayoría, aquí en Madrid, además, donde nosotros tenemos el despacho, no ocurre tanto, pero hay que analizar entornos rurales donde no hay esa capacidad de conexión tan inmediata. Pero para nosotros, para nuestros clientes, esto será la excepción y más que nada determinada por la tecnología, pero nuestros clientes van a estar acogidos a Verifactu prácticamente en su totalidad. Muy bien. Uno de los asistentes pregunta que ya existe la aplicación que la EAT va a poner a disposición de los pequeños empresarios y cómo se puede acceder a ella. Yo no la he visto, por lo que me explicaron una vez desde la agencia tributaria en una ponencia, va a ser muy similar si habéis hecho la presentación del sí, va a ser un modelo formulario, con el inconveniente de que eso no te va a dejar una base de datos. Si tú le facturas todos los meses al mismo cliente, vas a tener que repetir sus datos sociales todos los meses porque no te deja una base de datos. Y luego lo que sí es que esta opción solo va a permitir Verifactu. Lógicamente, está remitiendo la información a la agencia tributaria. No vas a poder hacer facturas no Verifactu, no facturables, verificables, perdón. Vale. Ahora esta pregunta es para Juan Carlos también. ¿Cómo está haciendo la integración de los clientes que no tengan A3 factura? Eh, claro, esto será una fase más avanzada. En aquellos clientes que ya tienen su software y su software va a estar adaptado a Verifactu, en el momento en que entre en vigor la obligación, nosotros conectaremos esa información, pero eso va a ser muy sencillo si ellos están en Verifactu porque esa información va a estar a través de va a ser accesible a través de la agencia tributaria. Con el certificado digital del cliente se podrá obtener esa información. Claro, Vale. porque en este caso pierdes un poco el control en esa integridad. Si el cliente emite una factura que te tiene que remitir por la vía en la que te viene remitiendo las facturas, tú tienes que garantizarte que lo que él está emitiendo a través de su propio sistema a Verifactu sea lo que tú tienes en contabilidad. Muy bien. Nos han hecho una pregunta por otro canal. ¿Las facturas que se emiten a partir de ahora las tendré que firmar con mi certificado digital? Nos preguntan. Em, Nosotros desde Wolters Kluwer, yo os explico las soluciones que damos en Wolters Kluwer. ¿Os acordáis que antes decíamos de un asistente que tenemos donde puedes escoger Verifactu o no Verifactu? Pues en este asistente nos autorizas a Wolters Kluwer como representante ante la agencia estatal, o bueno, hasta la agencia tributaria, para que pueda realizar todo lo relativo para cumplir con el reglamento con Verifactu. Nosotros, gracias a esta autorización, que únicamente nos la otorgan para firmar y enviar los registros de facturaciones y eventos,
De esta manera, el cliente pues, se olvida un poco de esta gestión, es de estar pendiente de la caducidad y de otros aspectos de gestión del mismo certificado. O sea que cuando entras las soluciones Wolters Kluwer, escoges si quieres Verifacto o no Verifacto y nos autorizas simplemente para cumplir con el registro de sistemas informáticos de facturación. Que de esto se despreocupan también los clientes de Wolters Kluwer. Muy bien. Y entonces ya la última pregunta que tenemos es cómo entras y sales de Verifacto. ¿Puedes entrar en cualquier momento del año? ¿Hay que comunicarlo a la EAT? Juan Carlos. En el momento que entre la obligación vas a tener que elegir uno de los dos sistemas, o Verifactu o no Verifactu. Eh, Creo que vas a poder cambiar, ¿no, Maite? No, bueno, sí, si has escogido no Verifacto, siempre puedes cambiar a Verifacto. Esto siempre. Si tu opción, porque como hemos dicho, las fechas son claves. En el momento que tú entres, si entras en no Verifacto, siempre puedes cambiar a Verifacto. Ahora bien, si escoges Verifacto, tienes que acabar ese año natural. ¿Sí? O sea, si lo cojo hoy, 9 de julio, no puedo cambiarlo hasta el 1 de enero del año que viene a no Verifacto, si es lo que quisiera hacer. ¿Sí? Esto, pero simplemente se puede cambiar si estás en no Verifacto a Verifacto. Si no, Claro, tendrás que esperar el año. claro, Carlos. el elegir una u otra opción es voluntaria para el contribuyente. Sí, Ocurre lo mismo en el sí en aquellas empresas que se acogen al sí voluntariamente, porque lo quieran hacer o porque quieran un redeme o por los motivos que sea. Ya, si eliges esa opción, tienes que acabar el año natural con esa opción. Sí. Muy bien. Pues Juan Carlos, Maite, tenemos limitación de tiempo, por lo cual lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra aportación y por vuestra exposición. Creo que ha quedado todo muy claro. Al resto de vosotros os esperamos ahora a la 1 en la que vamos a empezar una nueva sesión en la que hablaremos sobre cómo adaptarnos a la nueva regulación del registro de jornada. Os esperamos en esta sesión ahora a la 1. Maite, Juan Carlos, muchas Muchísimas gracias. gracias. gracias a todos, gracias. Que vaya bien.